Hola, soy Cristina Carles, veterinaria especialista en nutrición, y este vídeo es parte del curso online que llevo para enseñar a personas a dar de comer a sus perros comida de verdad, y lo he puesto en abierto para hablaros de un problema cada vez más frecuente y daros la buena noticia de que hay una respuesta a los problemas de intolerancia alimentaria más allá del pienso hipoalergénico. Vamos allá. Y cada vez son más frecuentes. Aproximadamente la mitad de los perros y gatos tienen problemas gastrointestinales y la mayoría mejoran con un cambio de alimentación porque la causa es una intolerancia alimentaria. Un porcentaje mejora con inmunosupresores, con cortisona, que tiene malos efectos a largo plazo. Prácticamente no responden a antibióticos y lamentablemente hay un porcentaje pequeño de los animales que mejoran con casi nada y que son casos especialmente difíciles. Las causas de este problema pueden ser una respuesta inmunitaria exagerada del animal. Hay algunas razas predispuestas, pero puede ser algo que ocurre individualmente en cualquier raza. Si el perro ha tenido antes parvovirus de cachorro, infecciones con giardias o parasitosis severas, esto deja lastimado el intestino y abre para esta problemática de la intolerancia. Pero el elemento más importante tiene que ver con el estilo de vida, con la alimentación, con el nivel de estrés, con el momento en el que se destetó el cachorro. Y para mí, que llevo muchos años de profesión y que cuando empecé a trabajar estos casos de intolerancia alimentaria eran muy poco frecuentes, la diferencia más importante en lo que ha cambiado en el estilo de vida de los perros tiene que ver con la alimentación, porque es que hace 50 años no había pienso. El pienso lo inventó en inglés en 1970 y en España llegó a finales de los 70, principios de los 80, y antes los perros no comían pienso. Por lo tanto, para mí la diferencia fundamental que justifica el aumento de este tipo de casos tiene que ver con la dieta. Y lo que pasa cuando los perros tienen estas intolerancias es que hay un problema en la permeabilidad intestinal. La parte izquierda de este diagrama, lo azul, representa un intestino sano. Estas especie de rectángulos con estos deditos aquí arriba son las células del intestino, los enterocitos, que tienen que estar muy unidas por unas uniones muy estrechas para permitir que se absorban los nutrientes y pasen al torrente sanguíneo para ser aprovechados por el cuerpo, y que está protegido por una capita de moco que muchas veces en vuestros perros habéis visto que las heces salen envueltas en una especie de gelatina. Es ese moco que se pierde y que cuando el intestino está inflamado se produce en mayor cantidad y aparecen las heces, y ahí viven las bacterias buenas del intestino. También pueden proliferar las manas, hay células del sistema inmunitario, hay inmunoglobulinas, y básicamente es una barrera permeable maravillosa que tiene que dejar pasar solamente los nutrientes y proteger al organismo de absorber nada más. Cuando el intestino está inflamado, esas uniones entre las células se abren un poco y por ahí se cuelan cosas que no deberían colarse y llegan al torrente sanguíneo toxinas, microorganismos o, sobre todo en el caso de las intolerancias, partes de proteína que no han sido correctamente digeridas. La proteína es una molécula muy larga que en la digestión se tiene que partir en sus unidades más sencillas, los aminoácidos. Cuando el perro no digiere bien, esto no ocurre y fragmentos muy grandes de proteína se cuelan en el torrente sanguíneo y producen toda la reacción que a veces se manifiesta en diarreas, a veces se manifiesta en piel, genera mala absorción de nutrientes, y todo el problema está aquí, originalmente, en un intestino inflamado y permeable. Y esto, cuando a veces se manifiesta en picores, la causa también está aquí, no exclusivamente. Los perros se pueden rascar por muchísimas cosas, y en algunos casos se rascan por un problema de intolerancia ambiental, porque la piel es una barrera permeable similar al intestino. No estamos envueltos en plástico, la piel permite que salgan unas sustancias y que absorbamos otras. Pero por una cosa que se llama tejido linfoide asociado a mucosas, el caso es que cuando el intestino está inflamado, eso trasloca a la piel y al perro le pica, o tiene lesiones cutáneas, o tiene otitis recurrentes, o tiene problemas en los ojos, tiene problemas dermatológicos. Y el tratamiento convencional para esto es darle un pienso hidrolizado, en el que la proteína, que es esta molécula grande y compleja, se tiene que desdoblar
en esas moléculas más pequeñas, los aminoácidos, que es lo que el organismo puede aprovechar y debe ser absorbido. Entonces, en los piensos hidrolizados, la proteína ya viene cortada y por tanto el perro la puede absorber y no puede absorber fragmentos grandes porque no los ingiere. En muchos casos el tratamiento también incluye cortisona porque disminuye la inflamación del intestino y porque quita el picor, pero tiene efectos secundarios a largo plazo, aunque sean dosis pequeñas. En algunos casos se utilizan tratamientos específicos para cortar el picor con menos efectos secundarios que la cortisona. Quizá vuestro perro ya está en tratamiento con Apoquel o con Cytopoint y os habéis gastado un dinero. Y los antibióticos, que como os digo se usan poco porque no resuelven el problema y porque efectivamente los antibióticos matan las bacterias, pero también matan las buenas que hay en el intestino y que necesitamos, y ahora veréis por qué. Y se utilizan también probióticos veterinarios, que son muy pobres. La gracia de la microbiota es la biodiversidad, que tengamos muchísimas bacterias diferentes en el intestino. Y los probióticos veterinarios generalmente llevan una o dos cepas de bacterias, es decir, aportan muy poca diversidad. El tratamiento que yo os propongo desde la base nutricional se basa, por una parte, en comida de verdad, comida natural, con una serie de suplementos nutricionales que nos van a ayudar a sanar el intestino. Es una dieta antiinflamatoria que hacemos con una proteína novedosa, ahora os hablaré un poco más de esto, y que básicamente es el enfoque de los médicos de Humana. Si tienes un problema intestinal, te dicen que no comas procesados, que comas sano, que comas mucha verdura, que no comas nada industrial, y sin embargo el tratamiento convencional sigue dando a los perros una alimentación industrial, que para mí no es la forma de abordar el caso. Con los nutracéuticos yo pongo la guinda al pastel. La comida natural, la dieta antiinflamatoria es la base del tratamiento, y con una serie de suplementos nutricionales podemos activar los mecanismos antiinflamatorios del perro o del gato y reparar esa mucosa intestinal. Y cuando finalmente la mucosa intestinal está sana, entonces repoblamos con probióticos que llegan a un intestino donde se pueden asentar porque está sano y no está enfermo y inflamado. Y yo utilizo probióticos de Humana. La microbiota de los perros y las personas es muy similar. Los probióticos de persona tienen muchísimas más cepas, son más variados, son mejores. Yo hace años que los utilizo sin ningún efecto secundario. Con lo cual, lo que hacemos es sanar al intestino y no tener al intestino cogido con pinzas, con un pienso hidrolizado, dependiendo de que cada 2x3 le des algo que alivie la inflamación o alivie el picor, y lo tienes ahí como con una muleta, en lugar de reparar, sanar el intestino, reparar la permeabilidad de la mucosa intestinal y aliviar el problema desde la causa. El asunto a la hora de hacer la dieta es saber qué proteínas para el perro o para el gato son más fáciles de digerir. Y tenemos dos opciones. Uno, utilizar una proteína novedosa, porque este diagrama de aquí, lo que es una Y, es una inmunoglobulina, y en los extremos tienen una forma para fijarse a un antígeno determinado. No os aburro con detalles técnicos, pero básicamente si el animal nunca ha comido una proteína, no puede reaccionar contra esa proteína. Por tanto, al hacerle una dieta con una proteína novedosa, dejamos de complicarle la vida con cosas que no puede digerir y que le generan reacción. La otra opción es hacer unas analíticas que muchos veterinarios ya no hacen porque no son muy específicas, y es cierto, porque el problema es que hay varios tipos de inmunoglobulinas, y las pruebas que se hacen con una muestra de sangre miden la respuesta del perro por dos tipos de inmunoglobulinas. Por tanto, si la prueba dice que no es alérgico al pollo, por ejemplo, porque no está reaccionando a través de esas dos inmunoglobulinas, pero te reacciona a través de otra, tenemos un problema, porque parece que la prueba tiene un error, y lo que pasa es que no nos da la información completa. Hay otro tipo de pruebas que se hacen con una muestra de pelo y que las puedes hacer tú misma en un laboratorio de Barcelona que se llama EasyDNA. Hace poco que estas pruebas están disponibles en España. Yo antes las mandaba a hacer a Estados Unidos, costaban un dineral, ahora no es tan caro, no sé si vale como 80 euros. Y te mide la respuesta a través de otros dos tipos de inmunoglobulinas. Por tanto, con las dos analíticas tenemos un panorama más completo de las proteínas que para el perro son
más fáciles de digerir y que podemos utilizar. El problema de esta vía es que es caro, porque las pruebas de cDNA no lo son, pero el panel de alergenos en sangre, dependiendo cuál se pida, del laboratorio, de si también hay que mirar intolerancias alimentarias, estamos hablando entre 300 y 700 euros, entonces es un dinero, ¿sí? Tenemos mucha más información. Los laboratorios nos dan poco detalle de ingredientes. Dice que no puede comer pescado. Caramba, eso es un concepto muy amplio. A lo mejor el perro no puede comer salmón, pero sí que puede comer merluza. Entonces ponen muchas cosas en un mismo saco y a veces la información que nos dan no es tan útil. Pero tenemos más información, no vamos a ciegas y es algo más rápido que ir haciendo estas dietas de descarte con proteínas novedosas que no cuestan dinero, pero es un proceso muy lento porque tienes que hacer una dieta con una proteína segura porque el perro nunca la comió antes, mantenerlo con esa dieta un mes y después introducir pequeñas cantidades de otra proteína para ver si reacciona. Y si después de 15 días, 3 semanas, un mes con la segunda proteína no reacciona, ya tenemos 2 seguras y podemos intentar introducir una tercera. Entonces es un proceso lento, que es difícil para las personas, porque el perro no puede comer absolutamente nada más. Porque si está con una dieta monoproteica de cerdo, por ejemplo, pero luego va a casa de la abuela o se encuentra en la calle o no, sin darte cuenta tú le das un premio de ternera, no sabremos si la reacción se ha producido porque el cerdo como proteína novedosa no le funciona o si es otras cosas que ha comido. Con lo cual, esto es difícil, pero es factible y es gratis, ¿sí? Es un poco lento, pero funciona. Entonces, como os digo, esta opción requiere de concienciación y disciplina por parte de la familia para mantener la monoproteica. Requiere paciencia, porque a veces hay recaídas, ya llevaba 3, 4 semanas con unas cacas divinas y de pronto otra vez moco, otra vez heces blandas. Para mí requiere mucho seguimiento, son casos que requieren ajustes continuos. Y tengo que hacer una selección muy personalizada de suplementos, porque en medicina veterinaria hay algunas cosas, pero no todas las que podemos utilizar, porque sabemos otras cosas que funcionan en humana y podemos utilizar en perros. En algunos casos la dosificación es difícil, precisamente porque son productos de humana, y para un perro pequeñito, para un gatito, generalmente tengo que hacer una fórmula magistral para indicar a la farmacia qué cantidad concreta de cada suplemento debe poner en una sola cápsula para facilitar el tratamiento, para manejar los costes y para no darle un montón de cosas. A mí me llegan muchos de estos perros que vienen tomándose 1 millón de pastillas y que realmente no terminan de estar bien, porque no es cualquier cosa que recomiendan en internet, sino una selección muy personalizada en función no solo de la patología intestinal, sino también de la edad, otras patologías concomitantes que pueda tener el perro. Esto hay que trabajarlo muy bien. Vosotras no tenéis problema porque en la mentoría lo tenéis 3 meses para trabajar conmigo y estamos resolviendo estos casos, pero son el típico ejemplo de algo que un propietario difícilmente hace de su cuenta con éxito, porque son casos difíciles. Y otra cosa que no suelen hablar el tratamiento convencional y los veterinarios de cabecera tiene que ver con el estrés, porque a las personas que tienen problemas de enfermedad de Crohn, colitis, estos tipos de problemas intestinales, el médico les dice que tienen que manejar el estrés, que tienen que dormir más, que tienen que hacer un poco de ejercicio moderado, porque realmente hay un eje intestino-cerebro que funciona en doble vía. Cuando estamos nerviosos eso afecta al funcionamiento del intestino, y cuando el intestino está inflamado y la microbiota es pobre, en nuestro organismo circula muy poca serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que nos calma. Entonces, cuando los perros que comen pienso tienen una microbiota muy pobre, con muy pocas cepas, producen poca serotonina y están excitados, y los nervios aún empeoran el problema digestivo. Entonces, por eso aquí en la mentoría hablamos de la importancia de manejar el estrés con estímulo mental, con enriquecimiento ambiental y con todas las cosas que trabajáis en esa parte de temas de conducta. Entonces, bueno, adelante. Sabéis que sanar desde dentro y con nutrientes lleva un poco de tiempo, pero estamos recuperando la permeabilidad de la mucosa intestinal, estamos atacando el problema, no estamos solamente eliminando los síntomas.
Así que venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.